Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a En el Set de Chela. Hoy vamos a ver historias de jugadores de intensa y larga lucha. Jugadores con sacrificio, jugadores de un gran temperamento, jugadores con entrega, humildad y trabajo. Quizá no dotados de un talento superlativo, pero sí soñadores que tuvieron su premio. Ser héroes. Héroes por un día. Gabriel nació el 31 de marzo de 1970. Él empezó a jugar conmigo a los 4 años. Y así más o menos hasta los 6, 7 años. A los 6 años lo buscaron en Deportes Racionales y ahí comienza su carrera. Cuando apareció, la gente lo veía como una figura realmente muy importante en el tenis nacional. Podía jugar de fondo, podía ir a la red, me gustaba atacar, pero también sabía contragolpear y me adaptaba muy bien a los distintos rivales. O sea, adaptaba mi juego al rival que me tocaba, podía cambiar de estrategia a mi gusto. O sea que eso era muy importante. Nosotros vivíamos en un departamento en Temperley y Martín estudiaba, hacía escuela primaria, jardín de infantes, escuela primaria en Temperley, también la escuela secundaria, pero en realidad se criaba en el Club Lanús. Todos los mediodías partíamos a pasarla en el club. Toda esa combinación de muchos deportes y de él adentro de la cancha jugando conmigo fueron la que me dieron como el cariño y el amor hacia el deporte en general y después particularmente hacia el tenis. Martín lentamente empezó a través del tenis a competir, a tener un cierto ranking metropolitano, a tener un cierto ranking nacional. Cuando salí de la etapa de los Challengers, vino el otro escalón que es quizás el más difícil de sostener, ¿no? Que es la entrada en los ATP, ya quedar instalado dentro de los 100 mejores. Me ayudó también muchísimo otro referente grande del tenis argentino, que es Horacio de la Peña, con quien pude entrenar. Hice quizás la pretemporada que cambió el rumbo de mi tenis, porque desde esa pretemporada pude adaptarme al nuevo nivel hasta llegar al año 2006, donde finalmente pude ya jugar los Grand Slams, tener buenos resultados e incluso ya no solo jugar las qualis e intentar jugar un main draw, sino tener buenos resultados también. Empezó todo con una raqueta arriba de un placar en mi casa de Chascomús. Yo pedí esa raqueta porque me llamaba un poco la atención y me la dieron. Desde ahí en más no la solté nunca más. Lo único que quería era todo lo que sea de tenis, raquetas, pelotas, muñequeras. No quería juguetes, solo le importaba tener cosas de tenis. Y con esa raqueta ahí fueron sus inicios, en ese momento, a los 4 años. En ese momento yo estaba, creo que 70 del mundo o alrededor de esa posición. Había cambiado de entrenador hace poco, había contratado al entrenador que tenía Boris Becker. De hecho, compartimos muchos entrenamientos. Günther Bosch era socio de Tiriac y Tiriac le sacó a Becker. Así es la historia. Y me dice, yo de su hijo voy a ser un campeón, porque él le puede ganar a cualquiera, inclusive a Sampras. El torneo ese me motivó mucho, tenía muchas ganas y a medida que fui avanzando en el torneo vi la posibilidad de enfrentar a Sampras. Pero antes de eso yo tuve partidos muy duros. Y me acuerdo que Sampras le gana a Haite la ronda anterior y toca jugar contra él en la semifinal. C'est parfait. Era un gran jugador. Si era en ese momento cuarto, a veces el ranking es circunstancial, ¿no? Pero Sampras ya era un número 1. Sampras, desde mi punto de vista, tenía el mejor saque de la historia. Todos los saques de él, aparte de la gran velocidad que llevaban, iban todos cerca de la línea. Y tenía la gran habilidad de jugar un segundo saque con la misma calidad y la misma potencia que el primero. Era un gato en la red, tenía una volea increíble y un approach increíble. Para mí, igual o más que Federer, por ejemplo. Il est maître de lui-même de nouveau, Pete Sampras. Voilà.
Martín Vasallo Argüello creció después o de la mano de la Legión. Él siempre dijo, estoy un poco atrás de la Legión en cuanto a calidad o a nivel de juego, ¿no? El 2006 había sido un muy buen año para mí desde los ATP, había podido ganar algunos partidos, lo cual me daba ya cierto parámetro de que me podía ir muy bien y superar la quali. Yo llegué a la quali de Roland Garros con ranking 180 y Gaudio, Coria, etcétera, estaban todos dentro de los 20 mejores. Todo lo hizo en base a un gran sacrificio, amor propio, mucha entrega en la cancha. Todavía no estaba instalado 100% dentro de los ATP y jugar la quali de un Grand Slam es siempre la esperanza no solo de los resultados, sino también de los ingresos, ¿no? Horacio tiene como una base de datos de todos los jugadores del mundo y sabe cómo juegan, cómo no, y me tiraba tácticas por mail. Todo ese ritual a mí me gustaba, lo sentí muy bien y me fue ayudando a lo largo del torneo. Cuando pasé la quali, lo primero que hice fue a ver el cuadro principal, que ya se había sorteado. Y había dos jugadores que me gustaban mucho por sus características, porque no era el polvo de ladrillo la superficie que más amaban. Y eran dos americanos, y uno de esos americanos era Goldstein. Podía ganar o podía perder claramente, porque era un jugador de buen prestigio, de buen ranking, mucho mejor ranking que yo, pero sabía que el polvo de ladrillo no era su superficie preferida. La verdad que fue muy lindo no haber podido pasar la primera ronda de un Grand Slam. Era la primera vez que lo podía hacer en Roland Garros, con todo lo que eso significaba. Y ya desde ese momento, desde ese mismo día, preparando el partido con Grosjean, imaginándome el escenario, imaginándome el rival. A él, por supuesto, que lo recontra conocía, lo había visto jugar por tele, sabía cómo era su estilo. Y la otra cosa que hice fue hablar con Horacio para que me llene de recomendaciones y de tips. Y hablamos como 40 minutos, era todo nuevo, ¿no? El estadio, si bien yo había estado parado adentro, no era como me lo imaginaba con gente. Yo sentí una alegría durante el partido tremenda, ¿no? Yo creo que esa alegría se me iba reflejando en el tenis. Estaba lúcido, estaba rápido, estaba ágil, sentía que las piernas me volaban y eso hacía que pudiera jugar muy bien. Y el primer set lo perdí, aún jugando bien, entonces en ningún momento me desesperé. Lo que sí me pasaba todo el tiempo, yo me sentía forzado, sentía que el nivel del rival era muy bueno, que iba a ser muy difícil ganarle, pero nunca se me trasladó en frustración o en preocupación. Cuando gano el segundo set, ya se empezó a hacer medio de noche, sabía que no iba a terminar ese día. Entonces potencié el despliegue físico, potencié mis energías y tiré todo lo que tenía en ese tercer set y paradójicamente lo perdí. Y me fui a dormir al hotel, 2 sets a 1 abajo, sabiendo que al otro día tenía que retomar. Fui a hablar con Horacio y Horacio también había visto el partido y me dijo que había jugado muy bien y que quizás el hecho de sentirme tan bien y tan feliz y jugando tan a gusto había hecho que sea más agresivo que de la cuenta. Y que eso me jugaba en contra porque Grosjean era un gran contragolpeador. Así que me recomendó poner todas las energías que me quedaran en esperarlo, en jugar como con paciencia y que sea él el que vaya a buscar el partido. Y terminó siendo un partido casi a la inversa de lo que cualquiera hubiera esperado, ¿no? Yo era el inexperto, el que llegaba a ranking 180, él era el local, el aplomado, y terminó siendo un partido en el cual él estaba apurado, con la obligación de ganar, tirando desmedido, y yo paciente esperándolo, y terminé dando vuelta al partido y ganando los 2 sets ese día. Me pasa por primera vez en mi carrera que se acerca la cámara y con un productor con una lapicera, un fibrón, y me pide firmarla, ¿no? Me surgió muy espontáneo poner las siglas de Hasta la victoria siempre, ¿no? Que es una frase que simboliza muchas cosas en mi vida, sobre todo con muchos años de militancia al lado de mis viejos, y creo que fue como una explosión interna de poder volcar en una sigla lo que tenía ganas de decir, ¿no? Y a partir de ese momento, cuando se me hiciera una entrevista, pudiera hablar de alguna otra cosa aparte de cómo había jugado al tenis. Yo lo veo en mi casa, gana, y cuando llego a la oficina me encuentro que está la puerta de la oficina, mi PC, todo lleno de guirnaldas, se armó todo un festejo, mucho más que quizás en la tercera ronda. Esa fue la gran explosión, ¿no?
Tenía un gran sueño de ser un tenista profesional, tenía el sueño de lograr muchos objetivos y poder triunfar como tenista, pero a medida que iba pasando los años también tenía la incertidumbre de no saber si lo iba a poder lograr. A los 15 años recuerdo que pasé un año muy malo, todos se habían desarrollado físicamente, yo me había quedado muy chiquito y normalmente yo estaba dentro de los mejores 3 de Argentina y ese año no fue el caso, no estuve dentro de los mejores y eso me tiró un poco para abajo, entonces veía todo como muy difícil, veía que mi familia hacía un sacrificio muy grande. Yo me acuerdo que tenía momentos que eran difíciles y que, quieras o no, lo económico era un peso. Si no sos de clase alta, todo te cuesta muchísimo. Yo soy de una familia de clase media y de 6 hermanos, así que eso era un gasto muy importante para toda mi familia. Lo que escucho mucho que hizo mi familia por mí, hicieron unas rifas en Chascomús con sus amigos, con gente de ahí, y bueno, entre todos me dieron su granito de arena para que yo pueda jugar un torneo. Lo más importante que me ha dejado el tenis, creo que a veces el tenista es un poco egocéntrico de pensar que él es el más importante del equipo, de que todos tienen que estar alrededor de él. Me parece que el tenista logra lo que logra gracias a todos los granitos de arena que hay a su alrededor y uno tiene que aprender que tiene todo un grupo, todo un equipo alrededor suyo que también es tan importante como uno. Es un jugador muy agradecido, siempre manteniendo la humildad esa que tiene de ser un agradecido a tener la posibilidad de jugar una Copa Davis, porque jugar la Copa Davis para Argentina en los últimos 10-15 años creo que no es fácil porque siempre tenés jugadores de mucho nivel arriba tuyo. La Davis es lo más importante que tiene el tenis, es como el mundial en el fútbol, es lógico que todos los argentinos querramos ganar esa copa. Ha rendido por ahí, por arriba de su nivel, por lo emocional y todo lo que significa para él jugar. La serie con Francia es muy especial para mí, no me la voy a olvidar nunca en la vida. Sin duda sorprendimos a todo el país, nadie ponía ni un centavo en nosotros. Yo entré a la cancha a ganar ese partido, a hacerlo muy largo y jugar con el público de local. Sabía que él era un jugador diferente, con un talento increíble, pero sentía que con mis herramientas podía complicarle ese partido. Lo que recuerdo mucho fue cuando gané el cuarto set y fuimos al vestuario. Ahí la gente enloqueció, explotó el estadio. Ya ni te importa que está Tsonga, que era el número 7 del mundo, ni te importaba. Yo sentía que era un rival que tenía que ganarle y no defraudar a toda la gente. No lo pude hacer, pero son sensaciones muy lindas que recordás. Marcos, dem 22-jährigen Argentinier, und Pete Sampras aus den Vereinigten Staaten. Und der erste Satz ging Gabriel Marcos mit 6-1. Empiezo ganando 6-1. Primer set, pierdo 6-2 y a partir de ahí se me complica. Él empieza a jugar muy bien, cada vez me costaba más quebrarle el saque. Pero llegamos a un tiebreak en el 6-4. Yo tenía 2 match points, él saca 4-6 y yo meto una devolución increíble abajo a los pies de él donde pensé que había ganado y me saca un tiro mágico, un sobrepique de volea que me deja totalmente parado.
en ese momento pensé que él se iba a agrandar y que me iba a dar vuelta el partido. Sin embargo, tuve suerte y gano 7-5. Kommt jetzt an. Und hat den Ball vergeben. Gabriel Marcus, also der Sieger im Tiebreak in diesem dritten Satz, und der gewinnt mit 6-1. Fue un triunfo importante, realmente importante. Era en ese momento la primera vez que le ganaba un top 10 y me dio mucha confianza para lo que seguía. Eso fue un triunfo muy importante por lo que yo admiraba a ese jugador, ¿cierto? Pasando el partido de Sampras me toca jugar la final con Sánchez Vicario, que era un especialista en polvo ladrillo, un tipo durísimo. Gano 6-4, 6-4 de manera contundente, jugué excelentemente bien y me llevo el torneo. Jawohl. Und das ist der Matchpunkt für den Argentinier, für Gabriel Marcus, der damit seinen bisher besten Turniersieg erzielen kann. Ahí fue un empujón para mí en cuanto a la confianza. Los jugadores, los buenos jugadores empezaron a respetarme mucho más. Eso es lo que pasa en el circuito, ¿no? Cuando uno va ganando y le ganás a buenos jugadores, te observan. En Roland Garros, nadie imaginó la derrota de Sebastián Grosjean ante un tenista desconocido para los que no miran tenis. El argentino Martín Vasallo Argüello, número 181 en el ranking de la ATP, le ganó al número 21. Ahí estaba la volea ganadora de Martín Vasallo Argüello. Hasta la victoria, siempre. Hubo una gran noticia para el tenis latinoamericano, la victoria de un jugador surgido de la fase clasificatoria, Martín Vasallo Argüello, que le ganó a Sebastián Grosjean, nada más y nada menos en 5 sets precisamente. La segunda ronda, habiéndole ganado al crédito local, que aparte tenía un ranking muy bueno, estaba, no me acuerdo, pero seguramente sí, estaba dentro de los 20 del mundo. A partir de ahí le puso la lupa a todos los medios de comunicación. Me toca jugar con Sluiter, que la verdad no lo conocía, no lo había visto jugar nunca, pero yo me sentía con muy pocas energías. Y ahí me pasó algo que hasta ese momento no me había pasado nunca, que era entrar a un estadio y ver repleto de banderas argentinas y un montón de gente que había ido a alentar y a ver el partido. Yo ese día era el único argentino que jugaba y bueno, terminé también con una dinámica parecida a los partidos anteriores, ganando en el quinto set con el rival desgastado, bastante cansado, él terminó acalambrado y pasando otra ronda que ya para mí era una locura y un hecho impensado, ¿no? Llegar a cuarta ronda de Roland Garros viniendo desde la quali y habiendo superado todos esos días, esos partidos difíciles, habiendo arrancado el torneo con un ranking 180, así que fue realmente algo inesperado. Esa consolidación por ya ganar una tercera ronda se plasmó, por ejemplo, con un dato que es bastante notable, a mí hasta me asombró en su momento, es que Martín fue tapa de la nación. El triunfo entonces por 2-6, 6-4, 6-3, 3-6 y 6-1. Tuvo mucha jerarquía para cerrarlo como lo había cerrado justamente frente a Sebastián Grosjean. En el quinto set, 6-1. Y esto no se ve muy seguido en el circuito. Sí se puede llegar a ver en una Copa Davis, pero no en el circuito de la ATP. Bueno, el partido de cuarta ronda, que es octavos de final, claramente me iba a enfrentar a un jugador de una categoría que hasta ese momento no lo había hecho nunca en mi carrera. Entonces planteaba muchos desafíos. Pero por suerte lo que nunca perdí fue la posibilidad y la capacidad de disfrutarlo el partido y de poder dejar absolutamente todo lo que tenía para dar, ¿no? Desde lo físico, desde lo anímico, desde lo mental, peleé el partido hasta la última pelota y salir de la cancha con la ovación y con ese aplauso tan cálido de un estadio lleno, que también era la primera vez que lo vivía tan así, tan en forma personal, fue algo mágico y creo que quizás lo más lindo que me pasó en el circuito personal fue realmente muy lindo.
primer partido perdió contra Tsonga, después ganó Pico, después ganaron el dobles con David y después perdió Pico de nuevo, entonces era bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y tenía que jugar Charlie. Y ahí fue el famoso batacazo, esa palabra que me quedó. Contra Simón el quinto punto era un partido obviamente muy especial porque Charlie nunca había experimentado lo que era tener un match point en una Copa Davis y ganar el partido y encima un quinto punto. O sea, obviamente se charló mucho con él de que la única obligación nuevamente que tenía era dejar todo en la cancha, que a Simón le iba a costar. Lo que me sacó mucha presión fue las palabras de mi esposa, que yo le expresé que estaba muy nervioso, que no sabía si iba a poder lograrlo, que no sabía si quería entrar a la cancha por todos los miedos que uno tiene antes de un partido tan importante. Y ella me dijo que no tenía que imaginarme tanta historia y pensar tanto, que eso era muy superficial, que era un partido más y que yo tenía que cumplir con mi trabajo, ir a la oficina como cualquier trabajador y hacer lo mejor que pueda, el mejor trabajo que pueda hacer ese día. Estamos en uno de los episodios más tensos e increíbles de la Davis en Argentina. No me importaba nada. Sentía que era la oportunidad de mi vida y que no tenía que desaprovecharla. Lo que pensé en el último match point, cuando él me hizo un saque, yo devolví con mucho miedo. Devolví con miedo una pelota alta al centro. Cuando terminé de devolverla dije, esa es la pelota. ¡Sí, Charlie! ¡Sí, carajo! Podrás jugar 70 años más al tenis, pero este es tu día, Charlie. Era tanta la tensión que tenía en el cuerpo que cuando la veía ancha no sabía si tirarme al piso, si quedarme así. Fue una relajación de todo el cuerpo importantísima. Y después sí, después fue el estallido con todo el equipo, con toda la gente que estaba ahí al lado mío, que me gritaba, que me expresaba sus nervios. Por ahí, por más de que él estaba convencido que podía ganarlo, es algo como que inesperado en su carrera o en su vida. Entonces por ahí tuvo esa reacción de no poder creer lo que estaba pasando, pero después obviamente lo disfrutó mucho y lo disfrutamos todos mucho y creo que Charlie se va a acordar de este partido toda la vida. Y en el año 93, Roland Garros, yo entro al torneo con muy buenas sensaciones, muy buen recuerdo, porque el año anterior había jugado uno de los mejores partidos de mi vida. Con esa misma sensación, entro a Roland Garros del 93. Y ahí se produjo un cambio grande en mi vida. Yo ahí gano en la primera ronda a un jugador muy duro, Magnus Gustafsson, un sueco que, si no me equivoco, estaba entre los 10 del mundo o estaba por ahí. En el post partido, en el vestuario, en el tratamiento que me hacen después del partido, en los masajes, tuve un accidente en el vestuario. La camilla donde me estaban haciendo tratamiento se parte. Cuando caigo, una de las patas de la silla me rebana 2 dedos del pie, ¿no? Eran patas de metal y fue un accidente muy grande. O sea, totalmente roto 2 dedos, sangre por todos lados, un lío infernal en el vestuario de Roland Garros. Y a los 24 años yo ya no jugué más. O sea que muy joven yo paré. Yo intenté 6 años volver a competir, hice una lucha animal, recorrí todo el mundo, gasté todo lo que tenía. Lamentablemente me tocó a mí vivir esta situación y no me quedó otra que aceptarlo y seguir para adelante. Todas esas situaciones son las que me hacen tener experiencias para poder transmitir a los chicos que entreno. Entonces yo trato de explicarles, pongan el 100% cada día
no se rindan, no se enojen, porque esto no dura para siempre y hay veces que dura menos de lo que uno quisiera. Uno de los temas que surgieron durante ese Roland Garros, como que hay otro tenis, digamos, y un poco el mensaje que quise dar con esta comparación de tenis pobre, era que esa frutilla del postre que vemos, que es Federer tirando esos tiros, tiene una gran base de chicos que hoy mismo están jugando en Sudamérica, matándose para sacar sus primeros puntos de ATP. Hay mucha gente viviendo con muchísima dignidad, por supuesto, y mucha felicidad y muy contentas, siendo 500 del mundo y recorriendo el mundo y jugando torneos por plata y ganándose el mango en un interclubes, y después son entrenadores, después son profesores de club, algunos estudian. Y en una de las entrevistas surgió llamarlo el tenis pobre a eso. La vida del tenista está muy lejos de ser un glamour y todo lo que se pueda llegar a decir, que es bastante fácil, que uno viaja, que uno va a los mejores hoteles. Para lograr ir a los mejores hoteles o para lograr viajar hay que entrenar mucho por muchos años y muchas horas y ser muy profesional y luchar muchísimo cada día de tu vida. El tenis no es solo victorias o derrotas, también te deja mucho para seguir el camino de la vida, que es lo más importante. Como muchos otros jugadores, Gabriel Marcus, Martín Vasallo Argüello y Carlos Berlocq empezaron de abajo con pocos recursos. Su amor por el deporte, su pasión por seguir mejorando, los ubicó en un lugar especial. Sin bajar los brazos y sin renunciar al sueño, con constancia y esfuerzo, estos jugadores supieron encontrar su lugar en la historia del tenis argentino, entre otras cosas por un momento memorable de gloria. Lo tienen muy merecido. Nos vemos acá, la próxima, en el set de Che.